Entonces un comité selectivo que se integra para analizar las cuestiones de los grandes moralistas españoles de la lengua castellana, moralistas castellanos, y nacen una cantidad de escritores que entonces empiezan a hablar y a escribir sobre estos temas, entre los que podemos señalar de unos 14, podemos señalar, por ejemplo, a Ángel Basayo, a Ezequiel Martínez Estrada, a José Benjamín, a Julio Payó, a Ángel del Río, a José Luis Romero, a Mariano Gómez, a Hernán Díaz Arrieta y otros, y también Jorge Zalamea. No puedo confundir este Jorge Zalamea con Jorge Zalamea Borda, el del sueño de las escalinatas aquí en Colombia. Porque nosotros, al analizar los moralistas castellanos y los indios caribes, tenemos que saber que hasta a nosotros, los caribes, que lucharon durante 3 centurias, es decir, 300 años luchando por la independencia, los españoles, a lo que es la península Caribe, en La Guajira, no aparecían en los mapas que llegaban donde el rey, porque los conquistadores fieros y con todo lo que eran sanguinarios no se atrevían a entrar a La Guajira por el temor a los indios. Aquí en el Caribe se le tenía un gran temor a los indios porque surgió la calumnia y la leyenda de que la antropomorfia, que viene siendo, con la antropofagia, viene siendo la capacidad salvaje de algunos individuos de comer carne humana. Cuestión que se le atribuyó también a Idi Amin en el África. Pero este Idi Amin tenía enfriadores, congeladores, pero en aquella época nuestros indios no tenían nada. Entonces yo no sé cómo se los comían, si es que los levantaban a dientes o tenían una soya y ahí los ponían. Entonces, sin embargo, esa leyenda hizo que fueran temerarios y no se atrevían a entrar a La Guajira, y por eso es que nunca, cuando se hacían los mapas de Colombia, en la cuestión etnográfica, nunca y aparecía mucho la parte de La Guajira. Eso hizo que nuestros indios, fueran tan bravos que se creó esa leyenda que en última instancia tenía un 70 o 80% de calumnia. Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos de nuestros indios caribes, nos estamos metiendo en las ciencias políticas y sociales, es decir, en plena sociología y etnografía, que así fue señalado por Europa la gestión de independencia indígena de 300 años de lucha para lograr la independencia, también en el apoyo al libertador. Ya sabemos que la antropomorfia a los caribes fue algo que se convirtió y lo tenían en la mente europea como algo cierto, que en la costa y especial en La Guajira, los indios que lucharon ferozmente hasta el punto de tener a Europa en un temor y no querer entrar a pelear a La Guajira, a la península Guajira, y por eso fue difícil que aquellos hombres mandaran mapas de esa región a España y a Europa, porque era desconocido para ellos por ese gran temor que había, que allá se comían a los hombres vivos. Por eso yo lo relaciono y lo comparo, hago una analogía con Idi Amin en estas épocas modernas, ese presidente de allá de África, que le gustaba y tenía congeladores y hacía sus buenas comidas con alimentos
de miembros y músculos humanos. De ahí que se hace necesario que en esta relación entre indios y los grandes moralistas castellanos y los escritores que mencionamos, un estudio profundo en las diferentes áreas en que se desenvuelven las culturas, en este caso en ese choque entre la cultura invasora, conquistadora y descubridora europea y una cultura que ya tenían asentamiento en todos los puntos geográficos de nuestra América, y aquí especialmente hablando de los Caribes, de nuestra costa atlántica y en Colombia, donde hay ramificaciones de indios caribes y familias Saliva, chichas, etcétera, donde ya había una cultura, una lingüística, a tal punto que en Centroamérica se habla de libros escritos sagrados, como es el Popol Vuh, ¿verdad? Y eso determina y demuestra que si no hubiese visto ese cercenamiento y no hubieran visto esas cuestiones, quizás tuviéramos una civilización original, no sé hasta qué punto de desarrollo, pero las cosas hubiesen sido totalmente diferentes. Aquí tenemos los incas del Perú, sus edificaciones, su desarrollo arquitectónico y drenajes de agua, es decir, acueductos y cosas que ellos utilizaban de la lluvia y utilizaban la viabilización de todos los recursos que la Santa Madre Naturaleza proporcionaba a nuestros indios. Por eso es que cuando nosotros entramos a esta cuestión tiene que ver con las ciencias sociales, con la sociología, con la etnografía, con las ciencias políticas y económicas,